las rayitas para que sepamos qué es qué, ¿no? ¿Cuál es el rango? Si es A o B. Parte esta leyenda para que sepamos qué significa cada cosa. ¿Qué más? O sea, la leyenda del circulito, que significa que es significante al 95%. ¿Qué más falta? ¿Cuál es el rango del rango? Sí, eso es la leyenda del azul azul o del azul rojo. Ah, Es lo que está como faltando, pero ¿qué más falta? Como decir que cuáles fueron las preguntas que se hicieron para Las preguntas, ¿qué más? y los objetivos y ese pues ¿cuál es la preferencia final? O sea, falta, bueno, la referencia ahí se llama los objetivos. falta el análisis, que siempre falta. ¿Qué más falta? Falta muchas cosas en este gráfico. Ah, ¿Qué producto es? Sí. El rango. pero el rango, ¿qué quieres decir con el rango? O sea, ¿cuál sería como el máximo y el mínimo ahí como para saber cómo se está midiendo? La escala. Falta la muestra. Ya, Por ya. acá. Falta la escala, porque imaginemos ahí, y que, o sea, novedad dice 583, 575, ¿cómo sé yo de qué estamos hablando, no? ¿Qué rango, qué escala estamos hablando? Otra cosa que falta, una última cosa que está faltando. El producto, ¿no? Sí, pero igual tú lo puedes analizar, eso sí sabes qué producto es. Eso viene aquí, es decir, yo que sé, fórmula A y fórmula B, o si es el bench, es como estas rayitas que están. Pero está faltando algo más. La media. Falta indicar si eso es un porcentaje o si eso es una media, ¿cierto? Para que podamos mirar. En este caso, por ejemplo, yo les digo que esto es una media, ¿listo? Pero si es una media, las escalas que estamos acostumbrados a hablar de credibilidad, de novedad, de relevancia, ¿cuál suele ser ese rango, esa escala? De 1 a 5. En este caso significa que la escala aquí, ¿qué? O es de 1 a 6, o es de 1 a 7, no sabemos bien, ¿sí? Entonces, claro, imagínense la dificultad que es luego para analizar si ni siquiera sabemos si eso es un porcentaje o si finalmente es una media, y si es una media, ¿qué escala se está utilizando? Lo único que sabemos es que es una escala superior a 5. O sea, puede ser de 1 a 6, o de 1 a 7, o de 1 a 10, no sé, ¿sí? Entonces, ven la importancia que eso puede tener. Bueno, pues entonces, Andrea, si tú tuvieras que analizar en la parte del comparativo, si tú tuvieras que analizar, yo qué sé, la relevancia, ¿tú qué me dirías? Un tip que les doy. Ahí está. Un tip que les doy a la hora de analizar. Nosotros, pues, yo les dije que este circulito significaba que era significativa al 95% versus el bench. ¿Sí? Significa que esa línea que está por ahí, una de ellas, que tenemos que ver cuál es, una de ellas es el benchmark, o sea, la base de datos, ¿sí? Es con el cual nosotros nos estamos comparando. Entonces, si está marcado en novedad, por ejemplo, dice 525 versus 580, y está marcado el 580, significa que el 580, ¿qué es? Pues sí, eso es con lo de significativo. Sí, significa que es significativo, pero yo qué digo, sí, me está faltando la leyenda, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo qué significa el 525? ¿Cómo sé yo qué significa el 580? Yo le dije que el círculo se marca cuando es significante al 95% versus el benchmark, ¿sí? Versus la base de datos. Entonces, ¿cuál es la línea de la base de datos y cuál es la línea de nuestro producto? ¿La línea de la pregunta? La roja es la de la base de datos. Exactamente. La verde. Porque se está comparando contra la base de datos, es mayor la de la marca. Entonces, ¿qué es? Nosotros, cuando tenemos dudas, y si está marcado en algún sitio y nosotros no marcamos la
nosotros no vamos a decir que la base de datos es significativa. La base de datos, el bench, es eso. Es para que nos sirvamos de comparación para algo. Entonces yo marco ese algo, no la base de datos. Entonces a las dudas, si eso pasa, tú ves que el 580 es el que está marcado, es la línea azul, entonces ese es mi producto. Y el otro es la base de datos. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces analizando, Andrea, ¿cómo analizamos la novedad de este producto? Suponga que este producto es, que habíamos dicho que era papas, ¿no? Habíamos dicho que eran papas. Que la novedad respecto al, como la base supera supera el grado de novedad, o sea que es muy novedoso. Sí, entonces estamos hablando de las margaritas, de las nuevas margaritas, las nuevas papas margarita, y de pronto una nueva variedad. ¿Tú cómo analizarías eso? Pues que eso, sabor, que sea así, No estoy hablando de sabor, no te inventes. Estamos hablando de qué? Novedad. Entonces, pues que las nuevas papas son se ven más novedosas respecto al benchmark. ¿Sí? Es lo único que hay que decir. No es decir ni que es bueno, ni que es malo, ni que está por encima, o que está por debajo. Estamos hablando de novedad. Entonces estamos mirando si es novedoso o no es novedoso. Entonces se contesta respecto a eso. ¿Sí? Las nuevas papas margarita se ven más novedosas que el promedio. Y ya está. ¿Sí? Eso es el análisis que uno tiene que hacer. Ni que es bueno, ni que salió un 580 versus el 525. Eso para mí no me interesa. O sea, no se puede decir como que superan las expectativas en cuanto a novedades. También, perfectamente. Si tú dices eso, no de expectativas, porque hay preguntas sobre expectativas. Tienes que hablar de novedad en este caso. Tienes que hablar de relevancia, porque si no era lo que estábamos diciendo aquí de que Andrea también está hablando de otra variable que no es la variable. Tú tienes que hablar de lo que toca. Entonces, si tuvieras que analizar a nivel general las papas margaritas de todas estas variables, ¿qué dirías, Andrea? Que son más novedosos que el promedio. ¿Y qué más? Si tuvieras que analizar todas las variables que están ahí, ¿sí? Que en cuanto a credibilidad tiene pues se acerca a la media, entonces no se puede decir. Aquí normalmente cuando uno tiene así, lo que hace es que habla de lo que es significativo y lo que no es significativo ya uno se olvida, digamos así, ya no lo analiza. Y tiene una alta intención de compra. Ajá. No sé qué quiere decir relevancia, o sea, qué se refiere con relevancia. ¿Se le parece relevante o no el producto? O sea, cuando estamos escribiendo el concepto, le preguntamos sobre relevancia, o sea, si eso te está aportando más o no, o sea, a nivel de aquí papas margaritas no cuadran, porque las papas margarita ya existen papas margarita a nivel de relevancia, no te va a aportar nada grande, entonces debería estar del otro lado. Pero si estamos hablando de un producto de pronto innovador y que te va a traer bienestar a nivel de relevancia, se parece, es algo que es relevante para ti. Entonces supongamos que era algo así, pues diríamos eso, ¿sí? Entonces, resumiendo es eso, diríamos que las papas margarita a nivel de valoración general del concepto están muy por encima, o sea, se valoran bien, se distinguen como novedosas y relevantes y además generan una alta intención de compra. Y con esto tenéis el 5 de un análisis, ¿listo? Si tuviéramos que mirar el monádico, no sale relevante nada. Entonces digo, testando el monádico, todas las variables se encuentran en el promedio. Punto pelota, no vamos a meter, no, que la de credibilidad que el promedio, que la novedad en promedio, no, todo salió igual, ¿no? Todo salió en promedio, ¿cierto? Pues entonces nada es significativo, pues nada, pues a nivel monádico la fórmula salió en todas las variables en promedio y ya está. ¿Listo? Mónica. ¿La valoración general? No, yo qué sé, que las papas margaritas tienen una buena valoración general, ¿sí? ¿Se puede decir así? ¿Sí? O alta valoración general, o que se ve que es significativo respecto al bench, puedes decir de muchas maneras. Lo que yo no quiero es que me pongan a analizar a la hora del examen y en la fase de 3, decir, no, a nivel general ha tenido un 5
Pero tú ni cuando, ojo, cuando no está marcado por ningún lado, ni con flechas, ni con círculos, ni con bolitas de colores, ni te atrevas a hablar, porque significa, o sea, esto es un análisis. Si es un análisis, significa que yo entre ellos y a todas las variables de todo el estudio, yo calculé diferencias significativas. De hecho, es un trabajo que los becarios, cuando tú tienes todo el estudio, antes de analizar y ya lo tienes montado, dices, toma el estudio y calcúlenme todas las diferencias significativas del estudio. Y el niño va, que tiene como un Excel, que va metiendo todos los datos y va mirando todas las diferencias significativas y se las va marcando todas. Entonces, significa que si no está marcado, es que no hay diferencias significativas. O sea, que me diga que la valoración monádica me sale un 5.74, que está por debajo del 5.76, si no está marcado, es porque está en promedio, es porque no es significativo. Y todo lo que no sea significativo no se analiza. O sea, o sí se analiza diciendo que está en promedio, punto. ¿Sí? No vamos a meter, no, pero salió un 5.83 versus 5.75, pero no, está más alto, entonces la novela, no señor, no está marcado, es porque no es significativo. Entonces no se analiza, o si se analiza se dice que está en promedio. ¿Listo? Pues mucho cuidado con eso. Una pregunta. Dime. Es que no entendí, o sea, sí entendí, pero digamos que no entendí la relación entre los dos. Allá, digamos tú, por ejemplo, vas a sacar un producto, digamos, como unas papas nuevas. ¿Y el producto de cuál sería? Unas papas, decías tú que tradicionales, ¿verdad? No, yo te decía que, no, esto es manera de testar el producto. Cuando tienes 2 o 3 productos, 2 o 3 conceptos diferentes. ¿Pero de productos nuevos todos? Pues sí, normalmente son productos nuevos, por eso son test de concepto. ¿Y de ahí Sí. se escoge uno para sacar? ¿O digamos que pueden ser dos Tú productos evalúas, nuevos? tú lo que vas a hacer en ese caso es que tú vas a hacer un análisis y ves que te salió mejor o peor. Y esto lo que es un resumen de algunas preguntas que se hacían y que cogimos la media para presentarlo más fácilmente. En vez de repetir 5 diapositivas en que cada diapositiva yo metería una para valoración global, una para novedad, una para... Lo que hice fue que cogí las medias, porque habíamos dicho que también podemos analizar a través de medias, me comparo al bench que tengo, ¿sí? O en el caso de que fuera un comparativo entre 2 productos, me compararía los productos y miraría cuál es el producto que salió mejor en cuál de las variables. ¿Pero entre esos dos o con un benchmark? O sea, Depende. ok. Es que depende de lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, yo hice un test a unas papillas de esas de para bebés. Entonces nosotros teníamos 2 fórmulas. Una fórmula era la fórmula de frutos rojos o algo así, se llamaba. Y la otra era una fórmula que era como, tenía fresa, tenía mirtillo y tenía mora, cosas de esas. Y luego la otra fórmula le llamaba fórmula como de melocotón, que tenía pues el melocotoncito, pero también era como más amarilla. Y yo lo que hice fue que testé monálico, hice esto, o sea, que habíamos dicho aquí antes, testé monálico, primero uno, luego el otro, y luego hice el cruce para que no tuviera sesgo, y luego hice un resumen más o menos así, en que yo en ese caso, yo no tenía estudios de papillas para poder estar comparando con un benchmark. Entonces, como yo no tenía eso, yo lo que hice fue que comparaba la fórmula 1 con la fórmula 2, ¿sí? Y vi a cuál de ellas estaba saliendo mejor en cada uno de los puntos. En novedad, credibilidad, bueno, todo. Visualmente, sabor, porque cuando estamos hablando de productos, y ahora lo vamos a ver en productos organolépticos, o sea, productos de comer, hacemos un test organoléptico para mejorar las fórmulas o no, y entonces eso es lo que evaluamos, y ahí usaba también las medias para poder hacer. Por eso te digo, depende. En el caso del Milo, que el producto ya ahora caso del Milo, que el producto ya existe y tú haces una forma mejorada, tú te comparas con ese Milo para ver si estás mejor o peor de lo que ya existe, ¿sí? Y si de pronto tú estás hablando de Coca-Colas o de gaseosas en general y tienes un bench, porque ya existe cantidad de estudios sobre gaseosas, tú de pronto te puedes comparar con ese bench que tu empresa, que ese instituto lo tiene. Entonces, todo depende de lo que tú